personas naturales. Las personas naturales son todas aquellas personas que nosotros vamos a ver que son por el sexo, estirpe. Todos nosotros mantenemos esa parte de solamente por el hecho de nacer somos personas naturales. Pero también estas personas naturales, a su vez, tienen unos atributos. Nosotros estamos hablando de los atributos de la personalidad. ¿Cuáles creen ustedes que pueden ser los atributos de la personalidad? Por poner un ejemplo. ¿Cuáles creen que puedan ser? ¿Cuáles creen ustedes que pueden ser los atributos de la personalidad de una persona? El nombre. El nombre es uno de ellos. ¿Cuál más creen ustedes que puede ser? Nacionalidad. La nacionalidad es otro. ¿Cuál otro aspecto más puede considerarse como un atributo de la personalidad? Estado civil, ¿no? El estado civil también es un atributo a la personalidad. ¿Cuál más? Que lo he hablado en las anteriores clases. Los derechos. La capacidad es otro. Entonces, y el patrimonio. Bueno, los atributos de la personalidad, ustedes saben que nosotros tenemos que todas las personas son inherentes y poseen estos atributos de su naturaleza humana, con el nombre de la persona. Se designa a todo ser capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones, sin distinguir ningún tipo de condición. Tenemos, obviamente, en el Código Civil y la doctrina están definidos los siguientes: los apellidos y el nombre, el domicilio, la capacidad, el estado civil y el patrimonio. El apellido tiene su origen en una familia matrimonial o extramatrimonial e identifica la filiación de una persona. ¿Cómo se determina el apellido? Los hijos matrimoniales llevan el primer apellido del padre seguido del apellido de la madre. Esta disposición de la ley 54 de 1989 fue modificada recientemente, en donde estableció que ahora, como un acuerdo entre padre y madre, pueden determinar cuál va a ser el apellido que va a tener inicialmente el menor de edad. ¿Con qué fin hacen esto? Supuestamente, pues bueno, el tema de la ideología de género que le permita tener a la madre la posibilidad de adquirir un apellido reciente. Ustedes saben que cuando las madres, en la actualidad, llega una mujer a formar su familia, pero resulta que si, por ejemplo, es una familia muy pudiente económicamente, caso Alejandro Char, por poner un ejemplo, ya con esta disposición, la hija de Alejandro Char, cuando decida tener su hijo, por ser el apellido de plata, por decirlo así, puede determinar de que el hijo tenga como principal apellido el principal apellido de la madre. Esa fue la última disposición que fue aprobada en el Congreso de la República, que ahora en común acuerdo pueden establecer quién va a llevar de primero el apellido para determinar una filiación de personas. Los hijos extramatrimoniales llevan el primer apellido del padre si han sido reconocidos por este o por sentencia judicial, seguido del apellido de la madre. Si no, llevará los dos apellidos de la madre. Los hijos adoptivos llevan el apellido de los dos adoptantes. Esto lo establece el Código de Infancia y Adolescencia. A partir del decreto 1260 del 70, ya la mujer no está obligada a llevar el apellido de casada, porque ya existe igualdad jurídica entre los sexos. Mi abuela, hace más de 15 años que falleció, ella se casó con mi abuelo y ella aparece como en los recibos, aparece como Alicia de Castro. Cuando mi abuelo fallece y él era pensionado de la policía,
la policía obligó en ese entonces a mi abuela a cambiarse el apellido y ponerse el rótulo viuda de Castro para que le pudieran pagar la pensión o la pensión de sobreviviente. Esta disposición normativa estuvo ya reciente hasta el decreto 1260 del 70 y el artículo 62 del decreto 158 de 1994. Esto determinaba que si usted se casaba, la mujer tenía que ponerse el apellido de casada. Esta disposición en Colombia aplica recientemente, pero si usted se va a otros países como Canadá y Estados Unidos y la mayoría de los países nórdicos que son de derecho anglosajón establecen de que si la mujer se casa con un hombre, pierde su filiación y obtiene la de su esposo. Ejemplo puntual, la Ivanka Trump, la hija de la esposa de Donald Trump, tomó el apellido de Trump. Melania. Melania Melania. Trump. La hija Ivanka, que ahora está soltera, igual también si decide casarse a nivel norteamericano, pierde su filiación y tiene que obtener la de su esposo. Los Obama, lo mismo, hasta inclusive la familia amarilla, los Simpson, cuando estuvieron hablando de cuáles eran los apellidos de soltera de Marsh. Lo mismo pasa aquí en Colombia, tenían esa disposición y tenían que agregarse de el apellido de. Y si moría, fallecía, tenía que colocarse el viuda. Y existe una limitación. No se puede cambiar sin razón el apellido para determinar la afiliación de una persona, aunque existen unas excepciones. Cuando el apellido causa incomodidad a la persona, es ridículo o existen muchos homónimos, se permite el cambio por modificación a través de una escritura pública. Esto pasa puntualmente si un brasilero viene a Colombia, ¿sí? Pongamos el ejemplo. Ustedes saben el jugador Matías Mier, ¿cierto? El Mier es un apellido. Y ustedes se podrán imaginar si se unifica con el apellido da Silva. ¿Cómo quedaría ese apellido? Pues ya lo sabemos cómo queda. Entonces, no lo voy a repetir completo, pero sí. Esas situaciones que se vean comprometidas por la incomodidad de una persona, pues puede cambiarse el apellido. Lo mismo pasa con... Ustedes pueden creer cómo es el origen de los apellidos. ¿Cómo creen ustedes que pueden ser el origen de los apellidos? Más que todo los de aquí de habla hispana, más que todo los de habla hispana, ¿cómo eran el origen? Por las profesiones. Uno, las profesiones, sí. ¿Cuál otro más creen ustedes? Por las características, por ejemplo, Campos, que es mi apellido, viene de los campos, del paisaje. Calvo, que es calvo por cualidad, calvo, barriga, eh, indistintamente con todo lo que tienen que tener en eso. Otro, Trapiche, Pacheco. Profe, eh, algo que me contaba mi abuelo es que él es profesor de historia. Él me decía que en los tiempos de antes, para identificar a las personas, eso que usted le llama apellido, se identificaban por la profesión. Y, por ejemplo, el apellido Zapata viene de los que eran zapateros. Y así como los ejemplos que usted está colocando. es de donde los apellidos no solamente se determinaban por la profesión, sino también por las características donde vivía y también por las cualidades, ¿sí? Entonces, también eso era muy determinante en ese factor para poder determinar una filiación correcta de los apellidos. Entonces, el cambio de apellido obviamente no hace perder el vínculo familiar en este sentido.
Hay un estudio basado en la Registraduría Nacional del Estado Civil hasta el año 2010, la lista de apellidos más comunes que existe en Colombia. ¿Cuáles creen ustedes? Antes de yo mostrar, ¿cuáles creen? Gómez, González, González, ¿cuál más creen? García, García, López, Escobar, Rodríguez, Gaviria, Mendoza, por favor. Acosta también. Listo, ok. Gracias. Tenemos que el apellido Rodríguez es el que manda la parada. Es el primer, aproximadamente hay 707.786 personas que poseen este apellido. Después le sigue el Gómez, el González, el Martínez, el García, Sánchez, López, Hernández, Ramírez y el Pérez. Estos son los apellidos más comunes en Colombia. ¿Cómo creemos que se identifican las personas físicas en Colombia? Existe una entidad que se encarga de manejar dicho registro, que es en este caso la la Registraduría registraduría. Nacional del Estado Civil. ¿Y cuáles son? Pues el primero, que es entre los 0 a los 7 años, que se denomina el registro civil de nacimiento para identificar esta población, aunque ese registro es de por vida. Cuando ya cambia su número de identificación personal, ya es un número único. Entre los 7 y los 18 años, la tarjeta de identidad. Y también está la del formato precédula, que le denominan en los otros. Y desde los 18 hasta la muerte, la cédula de ciudadanía de color amarillo con hologramas, que tiene la vigencia indefinida, y la cédula digital, que fue creada en el año 2021, que cuenta con vigencia de 10 años, igual que el pasaporte. Y luego de la muerte se expide un registro civil de defunción. El registro civil de nacimiento es el que sirve para identificar a los ciudadanos, en el cual lo expide una notaría del círculo donde nace la persona y sirve como medio de identificación para la población de 0 a 7 años, aunque su vigencia es de por vida y hasta después de fallecido el ciudadano, es necesario que lo presente para poder solicitar la tarjeta de identidad, para contraer matrimonio y para solicitar el trámite de pensión de sobreviviente. El registro civil de nacimiento tiene un código, un serial y un NUI, que es el número de identificación personal suyo, que es el número que es de por vida. Ese número no cambia desde la tarjeta de identidad a la cédula de ciudadanía. Normalmente es desde un tipo carta u oficio, donde contiene la identificación de la persona, los datos de la notaría, quien lo expide, y los datos de los padres, el apellido del ciudadano. Esta es la famosa tarjeta de identidad. Muchos de ustedes de pronto tuvieron que haber tenido el honor de tenerla de el rosadito, que era uno que le colocaban la foto más maluca que uno tenía cuando uno estaba chiquito. La tarjeta de identidad empieza desde los 7 a los 18 años. El primer formato en color rosado, válido hasta los 14 años, que se dejó ya de expedir en el 2019 y ya lo dejaron con el formato que se conoce hoy en día. Yo tengo unas anécdotas demasiado chistosas en el sentido de estas tarjetas amarillas, de estas tarjetas de identidad. Nosotros, ustedes saben que siempre corremos en los últimos tiempos con el tema de los grados cuando pedimos los documentos de identidad, que siempre uno anda encima de ustedes, mira el documento. Entonces resulta que el día del grado
o el día que van a solicitar la tarjeta y se le olvida entregar el documento de identidad para que le puedan expedir el diploma, resulta que no la traje, ajá, bueno, y entonces, pero verifícame esta. Cuando traíamos el historial, llegábamos con la Z y que, ay, profe, no la muestre, era porque del formato rosado no querían saber nada de él porque poner la foto más horrible que uno tenga. Eso siempre lo han hecho los papás. Siempre tienen ese problema, que ponen la foto más maluca en los documentos. A mí me pasó con mi tarjeta de identidad, eso obviamente, y eso fue una cuestión del pasado, ya yo no la conservo, pero resulta que me hicieron recordar ese momento cuando me mandaron una foto, porque precisamente mi hermano menor la encontró. Yo no joda. Ahora, ¿quién se lo aguanta? Entonces comenzó a parodiar con ella en el grupo de familiar y yo le dije, bueno, tú también tuviste esa tarjeta y te voy a mostrar la foto que era tan maluca que tú tenías que parecías, mejor dicho, y la pasamos pues mamando gallo con las tarjetas de identidad porque nosotros tuvimos esa tarjeta de identidad válida hasta el momento en que nosotros sacamos la cédula. Yo la saqué en el 2009 y yo todavía tenía vigente la tarjeta de identidad del formato rosado, porque cuando crearon la obligatoriedad de crear la tarjeta de identidad con el formato de la cédula de ciudadanía, entonces ya comenzó el cambio con respecto. Entonces, su numeración asignada, por ejemplo, los del año eran 91, el año, el mes, 06, 18, el día de nacimiento, y el serial que le imprimía el registro civil. Y consta el primero así. A partir del año 2000, solamente se expide un NUI, que es el número de identificación personal que ya rige de por vida. Porque cuando ya llegó la supuesta era de la modernización de la registraduría, empezó desde el año 2000, que ahí es donde van a comenzar la evolución. Vamos ahorita a ver un video de la cédula de ciudadanía. Miren, la cédula de ciudadanía es la que posee todo hombre o mujer de nacionalidad colombiana cuando haya cumplido la mayoría de edad establecida en Colombia, que la Constitución establece que son a los 18 años, y esta rige hasta parte de su muerte. El formato válido desde el 31 de agosto del 2010 es el de la cédula amarilla con hologramas. A partir del diciembre del 2020 se crea un formato de cédula de ciudadanía denominado cédula digital, que se expide en la actualidad para todo ciudadano que expide la cédula por primera vez, y su vigencia será a partir de la fecha de expedición de 10 años, con el fin de realizar renovación de información biométrica y datiloscópica, además de tener acceso mediante la aplicación destinada por la registraduría con las medidas de seguridad que ellos están estableciendo. Cuenta además con un dispositivo de lectura mecánica como el pasaporte para viajar en los países donde Colombia puede acceder a ellos solo con cédula de ciudadanía, como los países que son los que integran la Mercosur. Yo cuando fui a Chile, yo nada más entré fue con la cédula. Yo compré el vuelo directo Bogotá-Santiago de Chile, yo entré con la cédula, no me pidieron pasaporte. Pero a raíz de esto ya tengo que comenzar a renovar la cédula por la cédula digital, porque yo tengo la cédula amarilla con hologramas. Ya ahora para poder entrar a esos países, pues obviamente ya van a exigir que use uno este tipo de cédula que es cada 10 años. ¿Qué sistema de seguridad tiene? Tanto la amarilla como la digital. Usted la primera vez que va a presentarse, a los que vayan a tener o los que ya tienen 18 años, le toman la fotografía. Por favor, vaya muy bien presentado, no vaya con los cabellos sueltos, vaya bien peinado, bien arreglado, con un suéter oscuro, porque le van a tomar una fotografía ellos mismos y se va a ver horroroso, como me pasó con las de la tarjeta de la licencia de conducción. Entonces le dicen, no, tiene que ir
muy bien presentado, porque ya no era como antes, que yo la primera vez que cuando yo saqué mi cédula por primera vez, yo compré y mandé a sacar la foto al lado de la registraduría y quedé elegante en la cédula. Pero ahora están tomando directamente esto. Ahora te toman la foto allá, directamente. Y entonces tienes que saber cómo va a salir en la foto. Porque créanme que se ve muy boleta, se ve demasiado boleta mostrar cómo queda en una foto en un lugar y cómo queda en otro. Miren, por ejemplo, esta es la cédula. Miren cómo se ve totalmente elegante. Y eso sí que esta le saqué un duplicado reciente, porque ya la anterior ya había cumplido su tiempo de 10 años y se veía totalmente horrible. Y miren cómo se ve esta, que es la que toman allá, en las mismas con unas cámaras de una resolución totalmente espantosas. Entonces, para evitar eso, ¿qué fue lo que dijeron? Primero, tiene que ir muy bien presentado, que sus cabellos no estén alborotados, que estén con una ropa oscura, con el fin de que no suceda lo que te pasó. Entonces, ya hicieron la advertencia que les estoy recomendando a ustedes para que no pasen por eso desapercibido cuando les toque sacar la cédula de ciudadanía. Tienen que sacar una cita, sí, tienen que sacar una cita, sacan la cita, llevan el registro civil de nacimiento o llevan la tarjeta de identidad, le toman su medida, sus huellas dactilares, registran las 10 huellas de las manos en cada uno, y ahí es donde empieza la registraduría a emitir una carta de cadactilar suya. Y esa carta de cadactilar es que toda esa información que recolectan, usted perfectamente al momento de que usted la quiera solicitar, la puede hacer. Y esa se conecta con las bases de datos de todos los bancos, de las entidades públicas, de las notarías, de cualquier, de la fiscalía, migración, con el fin de que cuando usted vaya a una entidad pública o un banco, por ejemplo, cuando yo voy al banco, me dice, présteme su cédula, escanean la cédula, uno con cualquier huella que ellos dicen, ponga el índice izquierdo, y ellos saben cuál es mi identidad. Es por eso que la cédula de ciudadanía no solamente es un documento de identificación, tiene información biométrica suya, del cual hace de que sea ahora mismo difícil el tema de la suplantación de identidad, porque eso sucedía antes de la modernización de la registraduría, sucedían los inconvenientes de la suplantación de identidad porque no se contaba con cartas de cadactilares. Entonces, como ya en ese momento estaban indicándose por el tema del conflicto armado que no se sabía quiénes eran las huellas de cada quien, a partir de la modernización comenzaron a recolectar toda la información de cadactilar de cada persona. Entonces, la registraduría es la que salvaguarda dicho sistema. Entonces, lo mismo en la cédula digital. La cédula digital, a usted le toman su fotografía con un dispositivo y ese mismo dispositivo que le configuran la aplicación. La aplicación de la página de la registraduría.gov.co y por decadactilar información biométrica, le captan el rostro para ver si es usted el que está manejando la cédula digital. Entonces, lo mismo ahora, dijeron, no, ahora con el banco, ¿cómo se va a hacer? Sí, el banco también igual puede escanear la cédula digital a través del QR que le genera la cédula digital, y lo mismo le dicen, bueno, ponga la huella, el índice izquierdo o el índice derecho, porque esa información la contiene unos códigos de barras. Los que tienen tarjeta de identidad se pueden dar cuenta que es la misma como la de la cédula de la ciudadanía. Tiene un código de barras que tiene la información de cadactilar de cada uno de ustedes. Entonces, hasta en las licencias de conducción, que también la muestran, miren,
también tiene esta misma información de cada dactilar. Porque ellos también cogen la cédula, la escanean y esta información la traspasan a este documento público colombiano. Lo mismo hacen las oficinas de pasaporte. Las oficinas de pasaporte también hacen lo mismo. Transfieren la información de cada dactilar suya al dispositivo de lectura. Es por eso que cuando usted va a solicitar el pasaporte, no se lo entregan a una persona con poder, porque para activarlo requieren la información de cada dactilar suyo. Entonces, es muy importante que la cédula de ciudadanía, cuando usted la tenga en un buen lugar, la conserve, porque esta cédula es la información suya 100%. Tenemos el registro civil de defunción. Este registro civil es cuando ya la persona se extingue su derecho ya por muerte. Y es aquel que se les pide a un fallecido y contiene los mismos datos del registro civil de nacimiento. Y es la constancia que posee la registraduría para evitar suplantación de identidad e inhabilitar el NUI o el número de identificación único personal de cada persona. Establecen el lugar de defunción, la hora, la fecha, la cédula y la notaría que expide el registro. Bueno, tenemos los seudónimos. El seudónimo es un nombre falso con el que el individuo se pone a sí mismo a pesar de que ya está registrado con otro. La ley colombiana estipula que el uso de estos seudónimos nacen en el instante mismo en que se registra o se inscribe en el libro de registros varios que deben llevar el registro del Estado civil. Estos seudónimos pueden ser utilizados por artistas, escritores, periodistas para evitar la confusión y proteger los derechos de autor. Esto lo establece el decreto 2158 de 1970. Bueno, ahora vamos a ver unas imágenes y yo sé que ustedes saben los nombres de los cantantes, algunos o de algunos escritores, y les voy a revelar cuál es su verdadero nombre. Tenemos el primero, a Maluma. Maluma se llama Juan Luis Londoño Arias. Tenemos a Pablo Neruda, famoso escritor chileno, y su nombre real era Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basualto. Al cantante Chayanne, Elmer Figueroa Arce, el cantante J Balvin, José Álvaro Osorio Balbi. También tenemos escritoras famosas, Meira del Mar, referente barranquillera, Olga Chams El Yac, era su verdadero nombre. Amira de la Rosa, su nombre verdadero era Amira Magrego. Juan Gabriel, Alberto Aguilera Valadez y Ana Gabriel María Guadalupe Araujo Young. Estos personajes usan seudónimos. El seudónimo es lo que estamos diciendo. El nombre real de cada uno de ellos es diferente a lo que se denomina en los nombres artísticos. Seguimos con la capacidad. Este es otro de los atributos de la personalidad y demuestra la facultad que posee un sujeto para ser titular de derechos y de obligaciones. El Código Civil define la capacidad del ejercicio como una ley que llama también capacidad legal, y esta se refiere a la aptitud para ejercer derechos y contraer obligaciones por sí mismo. Es legalmente capaz cada persona, excepto aquellos que la ley indique como incapaces según el artículo 1503. Y los define de la siguiente manera. Los incapaces son aquellas personas que en el orden jurídico establece que no tienen la aptitud necesaria para ejercer derechos y contraer obligaciones por sí mismo. Tenemos los absolutos. Son ya personas impúberes, los dementes, los sordomudos, que no pueden dar a entender
lo que por tanto no se puede demostrar que la voluntad que ellos profesan tener sea la verdaderamente la de ellos. A estas personas incapaces absolutos, la ley obliga a que tengan un curador de bienes o lo que se denomina una persona que lo cuida. Es por eso que ahorita cuando decidan estudiar derecho se van a dar cuenta de estas figuras que vienen en el derecho romano, la figura de la tutela y de la curatela. No lo vamos a poder, no confundamos con la acción de tutela que tenemos en la Constitución del 91, que eso significa, es un recurso de amparo constitucional cuando se habla en derecho romano de una tutela. Tutela tiene que ver con tutor. Ojo ahí, porque eso hay dos significados totalmente diferentes para que no se vayan a confundir al momento de que ustedes vayan a hacerle la pregunta sobre una tutela. En derecho romano la tutela es totalmente un concepto diferente, tanto que en la ley te establece como tutor o un curador de bienes o administrador. Entonces estas personas que no pueden expresar su voluntad tienen que ser necesariamente representados por una persona capaz y que los pueda representar sus intereses. Y tenemos los relativos, que es en este caso los menores adultos, entre 14 y 18 años y la mujer entre los 12 y 18 años. Los disipadores son considerados incapaces relativos. Los primeros se consideran incapaces pues se encuentran en formación y no tienen unos principios y una moral establecida, sino en continua construcción. Los segundos pueden manifestar su voluntad dependiendo de la situación, más cuando exista posibilidad de desenfreno. Estos de incapacidad relativa, ustedes primero son menores adultos, ustedes entran en la primera parte. Ya cuando ustedes llegan a los 18 años que cumplen su mayoría de edad, ya sería esta incapacidad, ya no la tendrían, porque se supone ya que ustedes ya tienen una edad para asumir y contraer obligaciones por sí mismos. Y la segunda causal es, por ejemplo, los que les gusta mucho el juego, el casino y apuestan dinero. Y entonces cuando deciden ya llegar a demostrar que ya dejó el juego, que ya no desperdicia el dinero, entonces ahí también ya cambia su... Lo que pasa ahora mismo con Britney Spears, que ustedes me imagino que han escuchado, que ella quiere que el papá ya emanciparse completamente por la crisis que le dio, la ley estadounidense le dio la tutela de ella, de todos sus bienes, al papá, pero ella quiere que sea por una fiducia. Entonces miren que le negaron esa posibilidad y ese proceso está ahí. Y también existen unas incapacidades particulares. Son prohibiciones que hace la ley frente a las determinadas circunstancias y estas personas deben ser representadas. Incapacidad particular es, por ejemplo, un caso jurídico. Eso es el ejemplo más claro que hay. Usted no puede representarse a sí mismo. Cuando suceda una situación, usted tiene que ser asistido por un abogado. Esa es la representación o la incapacidad particular. Obviamente, yo soy abogado y me puedo representar a sí mismo en ciertos negocios o en ciertos casos. No me puedo representar en un proceso penal. En ese sí no. Porque resulta que si usted es el denunciante, usted no puede actuar en preliminares, no puede actuar dentro del proceso, entonces usted es una víctima, no puede porque usted también va a ser testigo de la fiscalía y por ética profesional no lo puede hacer. Esa es la incapacidad particular que en este caso tengo yo como abogado. Pero para los otros procesos yo me puedo representar a sí mismo. Solamente para el caso penal en concreto y toda la persona que no tiene la capacidad para representarse a sí mismo, que tiene que ser necesariamente con un abogado. Bueno, tenemos el Estado civil. El Estado civil es
En sentido etimológico, la palabra viene de la palabra griega status civili, que es en lo que nosotros estuvimos hablando del derecho civil. En derecho romano, lo que establece el ius civil, que significa que es una condición o situación en que la persona está con respecto a otra, y es un conjunto de situaciones jurídicas que determinan la posición del individuo dentro de la sociedad. Y también se encuentran reguladas por normas de orden público que son modificables, no son modificables por los particulares. El primer estado es el nacimiento y la muerte. Esos son los dos primeros estados civiles demasiado importantes que hay. Son hechos determinantes en el estado civil de la persona, son ajenos a su voluntad. El nacimiento y la muerte están registrados en el registro civil y no son modificables como sucede con el matrimonio, que también se inscribe en el registro. El nacimiento y la muerte son dos situaciones ajenas a la voluntad de las personas. Usted nace, lo registra. Y usted se muere, lo registra. Pero esta situación no la puede cambiar ningún tipo de persona particular, como lo es el matrimonio. Eso es totalmente diferente. En cambio, el matrimonio es un acto jurídico determinante del Estado civil. El código lo define como en un contrato solemne en el cual un hombre y una mujer deciden voluntariamente vivir juntos para procrear y auxiliarse mutuamente. Ese concepto está en el Código Civil y también está en el artículo 44 de la Constitución Política. Y eso no puede ser modificado, porque eso es un principio internacional. Ahora, sí, pero, profesor, pero si aquí están jurisprudencialmente hablando de los derechos extensivos de las parejas del mismo sexo, eso es otra cuestión, diferente. El matrimonio no está legalizado de una forma completa como lo indica el Código Civil. El matrimonio de las parejas del mismo sexo, eso es una formalización de una unión marital. De hecho, es una cosa totalmente diferente al concepto de matrimonio que establece el Código Civil y la propia Constitución, haciendo un análisis de tipo exegético de la norma. Se realiza frente a un funcionario competente, en este caso, en Colombia tenemos que es el notario, y en el extranjero lo establece el cónsul, que es en este caso el que hace las funciones de notario público para que tenga validez. Y este es voluntario, solamente puede ser realizado una vez al tiempo. Una vez al tiempo, ¿por qué? Obviamente, esta norma establece que usted tiene que solamente casarse una sola vez, pero que para poder casarse con otra persona, usted puede hacerlo, sí. Existe el divorcio, sí, pero tiene que registrarse. No puede estar casado con una persona, no puede estar casado dos veces con diferentes personas. La ley prohíbe aquí la bigamia en el momento de casarse. Tiene que estar registrado en la inscripción, el registro de matrimonio, que sí ya fue cancelado. Los que se casan por la Iglesia Católica, que es un rito totalmente diferente, en Colombia es totalmente válido, y el matrimonio en el Vaticano es totalmente válido a nivel mundial. Pero en Colombia debe registrarse ante una notaría, y ese es el registro civil de matrimonio. Pero hay un pero. Si usted decide separarse y estando casado por la Iglesia Católica, usted lo puede hacer. Correcto, sí lo puede hacer. Con un procedimiento que se llama cesación de efectos civiles del matrimonio católico. Pero usted no se puede volver a casar por la Iglesia Católica, porque el derecho canónico es otra jurisdicción totalmente diferente, y ustedes saben que en el tema religioso el Vaticano es muy asedio al tema de los divorcios. Solamente tienen unas causales taxativas que se deben de cumplir para que pueda generarse el divorcio o la anulación del matrimonio católico. Tenemos el
los requisitos que establece la norma para inscribir en la oficina del registro el de nacimiento. Tiene que presentar un certificado de nacido vivo expedido por el DANE, que es la entidad de estadísticas de Colombia, y que se lo entrega a la misma clínica donde nace el niño. Si el parto fue en la casa, se lleva 2 testigos ante el notario antes del mes de sucedido el nacimiento para denunciar el mismo. Si se hace después del mes, debe anexar documentos autenticados de las partidas parroquiales o declaración juramentada presentadas ante el funcionario del registro. A partir del año 2015, las clínicas, en alianza con la GPS y las notarías, ya están expidiendo automáticamente el registro civil de nacimiento antes de dar de alta al pequeño, tomándole los datos, las huellas digitales y también la opción de que el notario se acerque a la vivienda de la persona para registrarlo. El registro civil de defunción exige el certificado de defunción expedido por el DANE. Si no hay médico en el lugar, se hace mediante 2 testigos hábiles, y si no se encuentra el cadáver físico del difunto, también se registra mediante autorización judicial. Y en cuanto a la muerte por presunción, se llevará al registro civil la respectiva sentencia judicial. El matrimonio se debe inscribir con la copia de partida de matrimonio si fue contraído por la iglesia, y si fue por lo civil, la escritura de protocolización. Tenemos la nacionalidad, que es otro atributo. La nacionalidad es la relación jurídica entre la persona y el Estado, en la cual se derivan derechos y deberes, como es el pago de los impuestos. Y este es un atributo también totalmente relativo, porque pueden existir personas sin nacionalidad o con múltiples de ellas, en contraste con el resto de atributos. La Constitución, en el artículo 96, establece quiénes son ciudadanos colombianos. Tenemos los colombianos por nacimiento, los naturales de Colombia, que con una de las 2 condiciones, que el padre o la madre hayan sido naturales o nacionales colombianos, o que siendo hijos de extranjeros, algunos de los padres estuvieran domiciliados en la República en el momento del nacimiento, y los hijos de padre o madre colombianos que hubiesen nacido en tierra extranjera luego se domiciliaran en Colombia o se registraran en la oficina consular de la República. Bueno, tenemos el caso de 2 personas que les traigo en particular. Esta es la cantante Shakira. Shakira puede ser considerada una cantante o una ciudadana colombiana porque es colombiana de nacimiento. Ella nació en Barranquilla. Y hay otro que es político, que es Enrique Peñalosa Londoño. Él fue muy famoso en el sentido de que fue 2 veces alcalde de Bogotá, y que cuando se lanzó a la presidencia en el año 2014 tuvo una situación porque decían de que él no era colombiano de nacimiento. ¿Por qué? Porque él nació en Washington, D.C., y él, además de tener la ciudadanía colombiana, tiene la ciudadanía estadounidense. Él nació en Washington, tiene la condición de que nació dentro del territorio estadounidense, y su madre y su padre son naturales de Colombia. Es por eso, si usted, por ejemplo, nace en otro país y sus padres en el momento estaban en Colombia. Por ejemplo, hay un caso que me sucedió hace 2 años de un estudiante, para poderlo registrar en nuestro sistema, que él nació en Japón. Así como lo escuchan, nació en Tokio, estando de vacaciones los padres en Tokio. Él nació en Japón, tiene nacionalidad japonesa y también tiene nacionalidad colombiana. Otras personas, Ingrid Betancourt. Ingrid Betancourt también fue una de las que tiene doble nacionalidad, ella es colombo-francesa. Lo mismo, el papá de ella es francés, la mamá de ella es colombiana, tiene doble nacionalidad.
Entonces, porque cumple directamente estas condiciones. Bueno, tenemos otra. Los colombianos por adopción son los extranjeros que soliciten y obtengan carta de naturalización de acuerdo con la ley, y la cual establecerá los casos en los cuales se pierde la nacionalidad por adopción. Los latinoamericanos y del Caribe por nacimiento, domiciliados en Colombia, que con autorización del gobierno y de acuerdo con la ley y el principio de reciprocidad pidan ser inscritos como colombianos ante la municipalidad donde lo establecieren, y los miembros de los pueblos indígenas que comparten territorios fronterizos con aplicación del principio de reciprocidad. Ahora, van a sorprenderse quiénes son colombianos por naturalización ahora que les muestre. Uno de estos, el famoso cantante Miguel Bosé, que su nombre real es Luis Miguel González Bosé. Él nació en la ciudad de Panamá, tiene nacionalidad española, nacionalidad italiana por la mamá y también tiene nacionalidad colombiana por naturalización que se la otorgó el presidente Juan Manuel Santos. Tenemos al famoso cantante Nacho. Diego Ignacio Mendoza, Nacho, él nació en Caracas, él es latinoamericano por nacimiento y está domiciliado en Colombia. Esta carta de naturalización la firmó directamente el presidente Iván Duque. Y también tenemos a Ricardo Montaner, que es su nombre real, Héctor Eduardo Reglero Montaner, tiene nacionalidad argentina, nacionalidad venezolana y también es nacional colombiano por naturalización. Cada uno de ellos tiene los mismos derechos que todos nosotros como colombianos tenemos, tienen cédula de ciudadanía colombiana, tienen pasaporte colombiano, tienen todo lo referente a Colombia. Aspectos relevantes de la nacionalidad. Ningún colombiano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad. La calidad de nacional colombiano no se pierde por el hecho de adquirir otra nacionalidad. Los nacionales por adopción no están obligados a renunciar a su nacionalidad de origen o adopción. Esto pasa en Panamá. Panamá sí te exige que tienes que renunciar para poder obtener la nacionalidad panameña. A pesar de que tú tienes tu nacionalidad colombiana, y si tú decides vivir en Panamá y obtener nacionalidad panameña, tú tienes que renunciar a la nacionalidad de donde tú estás. Entonces, por eso, y no te permiten tener otra nacionalidad. Esas son las restricciones que tienen directamente. En Venezuela también pasa así, ¿cierto? No, Venezuela también te permite doble nacionalidad. Quienes hayan renunciado a la nacionalidad colombiana podrán recobrarla con acuerdo a la ley. Quiere decirte que si ya tú te quieres venir a Colombia, quieres retornar, para el caso de las personas que viven en Panamá entonces ya te pides que te retornen tu nacionalidad. Son nacionales colombianos mayores de 18 años que cumplen los requisitos para ejercer derechos políticos, especialmente el derecho al voto. Existen diversas formas de adquirirla. Está por el suelo, por la sangre y el domicilio, que es lo que voy a explicar a cada uno. El nacional por suelo es si una persona nace en el territorio colombiano, si es natural, tiene nacionalidad colombiana. Todos nosotros tenemos nacionalidad colombiana porque nacimos en suelo colombiano. En el caso de que vive en el extranjero, pero haya nacido en Colombia cuando sus padres estaban domiciliados acá, también tiene nacionalidad colombiana. Caso que yo les expliqué del estudiante que nació en Tokio, pero tiene su nacionalidad también de Japón y tiene la nacionalidad colombiana por los padres. Y otra que sí es adoptada por la persona en otro país, pero tiene en Colombia el domicilio. Nacionalidad por sangre. Si el padre o la madre o ambos son colombianos, su hijo puede ser colombiano a pesar de haber nacido en otro país y vivir en otro país. Caso puntual, mis primos de Venezuela. Ellos toda la vida, mi tía se fue hace más de 45 años en Venezuela, viven en Venezuela, nacieron en Venezuela, tienen nacionalidad venezolana, pero mi tía es colombiana. Entonces, ellos adquirieron nacionalidad colombiana por medio de mi tía. A pesar, ¿por qué? Por el vínculo de sangre, o lo que se denomina el ius sangris, que es el derecho de obtener por derecho de sangre.
Y está el domicilio, que es el de domicilio. Si una persona nace en el exterior, su padre y su madre son colombianos y posteriormente viven en Colombia, tienen nacionalidad colombiana. También existe si la persona renuncia a su nacionalidad de origen por sentir más vínculos familiares con Colombia que con su país de origen. Y se puede tener múltiple nacionalidad si el padre o madre es colombiano y el otro es extranjero. El caso puntual, los venezolanos que nacen acá en Colombia, los hijos de venezolanos que nacen en Colombia, pero los papás no tienen la posibilidad, entonces por el domicilio, cumpliendo un tiempo reglamentario, porque no es solamente de quien haya nacido acá, no. Para estas personas existe un tiempo reglamentario. Ese tiempo reglamentario es tener una residencia ininterrumpida por 5 años. 10 años para otros países totalmente diferentes. 5 años para los que son de la parte iberoamericana, los países que, o sea, que cualquier persona que venga de América Latina, de España, o sea, todos los países de habla hispana, el que quiera nacionalizarse aquí en Colombia, lo puede hacer y tiene que cumplir un mínimo de 5 años de residencia ininterrumpida para poderlo obtener, la nacionalidad por domicilio. El patrimonio es algo que debatible como atributo, pues a pesar de que todas las personas lo tienen por el más mínimo que sea, es un conjunto de derechos y obligaciones que posee la persona estimable en dinero. Y este mismo posee una universalidad jurídica, pues es un tema importante en el ordenamiento jurídico. La semana pasada, cuando estamos hablando del patrimonio, ya les voy a explicar y les voy a mostrar un poco más. La teoría clásica del patrimonio, como la establece en el siglo XIX Aubrey Rao, dice que es el conjunto de bienes de una persona considerado como formando una universalidad del derecho unida a esta y que contiene solamente derechos pecuniarios, y este es emanado de la personalidad del sujeto, ya que ésta es capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones concernientes a este. Y hay otra que es la teoría moderna u objetiva del patrimonio, que la teoría clásica tiende a confundir el patrimonio con capacidad. El autor considera que la teoría clásica se tendría que usar una ficción de la vida. Si la persona muere, sigue extinguiéndose el patrimonio. El autor consigna en su obra también que existe divisibilidad del patrimonio si este es pecuniario, si es estimable económicamente. En un concepto contable se habla de activos, que son todos los bienes muebles e inmuebles que son transferibles, asegurables y pueden enajenarse o se pueden donar. Y también están los pasivos, que son todas las deudas que tiene la persona. Entonces, la semana pasada estuve diciendo que tuve una situación de que hubo un proceso donde se me estaban venciendo los términos y que la semana pasada yo tenía que presentar. ¿Qué proceso es? Una sucesión. Una sucesión es donde hace tener la capacidad que tiene una persona o un heredero para contraer una obligación que haya dejado su padre o su madre, que fueron los que contrajeron esa obligación. Nosotros heredamos con beneficio de inventario. Ese beneficio de inventario que nosotros nos da la ley es que nosotros debemos aceptar nuestro patrimonio va a comenzar a disminuirse o va a aumentarse dependiendo cómo lo establezca la norma. La norma establece que hay unas legítimas obligatorias y unas que son totalmente diferentes, que pueden aumentar o pueden disminuir. Este caso que les voy a mostrar
es algo que nosotros hablamos en una sucesión de activos, pasivos y de patrimonio. En esta demanda, pues, una persona, cualquiera de los herederos puede solicitar la apertura de un proceso de sucesión. Si usted se siente con derecho, usted puede solicitar la apertura de un proceso de sucesión. Durante este proceso de sucesión que les voy a mostrar, tenemos que es una sucesión intestada porque no existió testamento alguno. Y aquí están todo lo referente al acá. Primero, activo de la sociedad. Todo lo que dice de qué contiene. Tenemos que hacer un inventario de los bienes. Uno de los primeros, nada más lo único que consta es una casa. Casa de cuyo perímetro es de tanto por tanto, donde colinda, oficina donde se encuentra inscrita y lo que dice aquí, valor del bien. El valor del bien está catalogado por 283.839.000. Pero, miren lo que se viene. Pasivo de la sociedad. Primera opción, hipoteca del activo. Aquí en este señor sacaron una casa en el año 1985 a través de una escritura pública en el año 1985. Y el negocio jurídico en ese entonces fue por 1.400.000 pesos. Pero para poder, porque se fue, la abandonó a la señora y lo que ella pagó, lo pagó, fueron como 2.300.000 hasta el año 2003, pero nos toca traer el valor a valor presente y la indemnización y está valorada la hipoteca en un valor de 75 millones de pesos. ¿Y cómo se calcula? Con lo que dice el IPC o el índice de precios final sobre el inicial. En este caso, el IPC del 2021 contra el IPC del 1985 y da la fórmula para hallar qué porcentaje es el valor presente y fue un valor de 75.631.498, que esto también lo formula el Excel. El Excel habla del valor futuro, que es igual al valor presente, 1, que es el factor, más la tasa de interés y el número de periodos, que en este caso fueron 36 años. Entonces, por cada año aquí dice cómo se incrementó el peso para llegar al valor de 75.631.498 pesos. Y las mejoras por un valor de 16 millones de pesos que empezó a surtirse en el año 2003 y que a la fecha, si se trae a valor presente, tiene un valor de 33 millones de pesos en pasivo. Entonces, también lo mismo la fórmula y por cada año cómo se incrementa. También entra el pago de impuestos de la vivienda desde el momento en que causa la muerte hasta en la actualidad. Están debía el señor 9.268.466. Y la ley contempla un abandono de hogar. Y el abandono de hogar, para que no fueran tan durísimo a la contraparte que abrió la sucesión, le puse y le tasé el 25% del valor de su 50% restante de su activo. En este caso fue un porcentaje de total de 12.5 en el tema de su activo, el señor. Entonces acá llegamos para liquidar la sucesión. La vivienda por un valor de 283 millones, pero él le corresponde un 50% por ser el esposo de la señora, la mitad todo. Entonces aquí empezamos a deslucidar 35 millones de pesos por el abandono de hogar. Tiene la hipoteca del bien, que vemos que les dije que estaba por 75 millones,
pero entonces su 50% corresponde a 37 millones de pesos. Las mejoras al bien, la mitad de su valor, y lo que es en impuestos, también al 50%. Entonces, el señor cuenta con un pasivo de 94.838.985 y queda con un patrimonio neto de 47.080.516 que se dividirá entre los 5 herederos que hay del señor. Entonces acá, partida que recibirá cada heredero en cuota parte, lo que corresponde a cada uno de los hijos. La señora con su composición de la cuota parte queda con un 62.50% de la vivienda y el resto todos los hijos para obtener un 100% de la cuota parte. Entonces, se genera con todas las pruebas, con todos los inconvenientes y tienen que dar la calidad de heredero. Ya contesté esta demanda, que la mandé, por cierto, para que se contestara en debida forma. Ahora bien, si usted no da la calidad de heredero, que eso es un atributo de la personalidad, yo puedo presentar lo respectivo como una excepción previa. ¿Qué es una excepción previa? La excepción previa es lo que denomina algo totalmente taxativo, en donde yo digo, bueno, listo, aquí hace falta, primero, incapacidad o indebida representación del demandante o demandado. Hablando del término de capacidad, ¿por qué no lo hay? Primero, la abogada le reconoce personería jurídica para actuar a favor de una menor de edad, pero dentro de la misma no existe un poder otorgado en legal forma que le permita a la abogada representar los intereses de ese menor de edad. Como abogado también tiene que estar, y eso es una excepción previa que yo puedo establecer antes del litigio. Tenemos la siguiente: ineptitud de demanda por falta de requisitos. Entonces, la apoderada no aporta el poder para iniciar el proceso cuando se actúe por medio de apoderado de la menor de edad. La prueba de inexistencia de representación de los herederos, lo mismo, para poder establecer el papá de esta menor de edad no aportó la calidad de heredero, que tiene que ser con el registro civil. Y acá se lo establece: no haberse presentado la prueba de calidad de heredero, cónyuge o compañero, curador de bienes, administración de comunidad, albacea y en general la calidad en que actúa. Y le establecí: no se acredita las condiciones con el registro civil de nacimiento ni el de defunción, porque la menor de edad está siendo representada la parte de este señor, pero no mostró la calidad de heredero del señor. Y obligatoriamente la ley dice, tiene que ser la calidad de heredero con el registro civil de nacimiento. Y si falleció, tiene que también estar el certificado de defunción. Si no están estos dos requisitos, entonces no se puede continuar el proceso hasta que se acredite. Y si no se acredita, el proceso queda en suspenso hasta el tiempo que le da la judicatura o el juez para que puedan subsanar la demanda. Entonces, ustedes ven que en lo civil es muy fácil hablar de sucesión. Sí, es fácil que yo herede. Sí, soy heredero. Muchos de mis colegas, cuando comenzábamos a estudiar, decíamos, ok, vamos a ver, yo porque no me gusta la matemática. Yo estaba estudiando ingeniería de sistemas, pero resulta de que yo no quise estudiar más por una situación personal que tuve y por eso pues me salí de la carrera de ingeniería de sistemas y decidí estudiar derecho. Y cuando comencé a estudiar derecho dije, yo no me quiero tropezar con la matemática para nada, pero resulta que lógica matemática en el primer semestre. Y cuando empezamos nosotros a dar
derecho laboral, liquidación de las... Ay, oh Dios mío, si nosotros no queríamos hacerlo. Bueno, ya por lo menos el Excel nos facilita la vida. En Excel ya hay formatos preestablecidos, inclusive hasta la misma página del Ministerio de Trabajo, también están preestablecidos los formatos. Lo mismo el de sucesiones y de indexación ya nos facilita, porque eso era para mí algo totalmente, pues, traumático en el sentido de que yo no quería saber nada de las matemáticas. Pero fíjense que también hasta en el derecho se habla de las matemáticas, pero ya con algo más totalmente más productivo, más, porque nosotros tenemos que tener en cuenta en nuestra profesión todo lo referente a la capacidad que tienen las personas. Profe, una pregunta. ¿Sí? Profe, si yo quiero estudiar Derecho, pero yo me quiero ir del país, ¿cómo haría? O sea, yo siento que es muy difícil estudiar Derecho porque lo estás estudiando bajo la Constitución y las leyes de aquí, y si te quieres ir al exterior a trabajar y a ejercer pues esta profesión es como que me parece complicada. El derecho, Tienes como lograr, tendrás el, como lograr en el otro país las leyes de ese país, porque si no estimar en un semestre, como nos explicó el profesor, en uno de los últimos te dan Derecho Internacional. Pero eso ya Pero es una no sé, el profesor, especialización, o sea, ya eso que el ya es Derecho profesor, Internacional. no, el profesor nos explicó que hubo un semestre en el que se toca el tema de Derecho Internacional. es que lo que pasa es que hay algo ahí es donde yo voy. Usted puede decidir hacer una especialización en Derecho Internacional Público y o Derecho Internacional Privado. Eso es un sí y es un no, es dependiendo de donde usted se va. La compañera mía que se fue para Chile, nosotros tenemos en Chile cuestiones totalmente similares a las de Colombia. Más que todo en tema civil, tema laboral, tenemos similitudes, porque nuestro derecho latinoamericano se forma más que todo con el derecho romano. Y ustedes si buscan el Código Civil chileno es el mismo que el de Colombia, en el sentido más amplio, es decir, de que el Código de Chile es el Código de Andrés Bello y es el mismo Código Civil que tenemos nosotros acá. Y mi compañera solamente tiene que estudiar 2 semestres para que le homologuen, ella le van a homologar y nada más tiene que hacer un año, un nivelatorio y ella ya, la Corte Suprema de Justicia chilena le otorga la licencia para poder ejercer el derecho en Chile. Pero en Colombia sí puede ejercer el derecho en el sentido de que si se consigue un trabajo en un consulado, porque el cónsul es el que realiza todo lo referente en la extensión jurídica en una embajada de todo lo que tiene que realizar un estudiante o una persona. El cónsul genera escrituras públicas, genera poderes, pues está para la asistencia al exterior de las personas. Y si usted decide estudiar a nivel internacional, obviamente en cada país el derecho es variable. No es lo mismo el de Estados Unidos que el de Colombia. Y dentro del mismo Estados Unidos hay conflicto de leyes. Miren que si ustedes ven casos cerrados, ustedes se dan cuenta que la doctora Polo está en Miami. Pero cuando llegan personas de otros estados, y si uno decide hacerlo en distinto estado, tiene que ceñirse a la regla de arbitraje del estado de la Florida. En diversos estados el aborto está prohibido, es penalizado. Profe, es que de hecho, por ejemplo, los condados, digamos que uno está de un condado a otro, entonces sucede que tú cometiste un delito, digamos, en Detroit, pero la otra persona se va a otra ciudad, entonces la persona tiene que justificar ahí lo que hizo legalmente. Digamos que legalmente la marihuana no está legal allá. De pronto otro estado sí, y aún así eso entra en conflicto. Y eso tiene que ver todo con los condados donde hayas cometido el delito.
Tanto así que la policía gendarme no puedes capturarte si tú estás en una frontera con otro estado. No te puede capturar. Esa es otra situación. En Estados Unidos las leyes son demasiado conflictivas. El que vaya para Estados Unidos y estudie derecho se vuelve loco. Se vuelve loco porque no sabe cómo aplicar. En cambio, nosotros tenemos una unificación. O sea, tenemos de todos modos en Latinoamérica, a pesar de que la mayoría de los estados son federales, como Venezuela, como México, Chile, Argentina, son federaciones. Y ustedes saben que, y a pesar de que también son federados como Estados Unidos, ellos tienen un principio fundamental de armonía de las normas. Entonces ellos establecen que el Congreso de la República es el principal que va a expedir las leyes a nivel nacional. Y existe una Suprema Corte de Justicia que es la que se encarga de manejar y dirimir los conflictos. Pero la administración solamente se la dan así como similar a los departamentos que tenemos nosotros aquí en Colombia. Pero el tema de la legislación solo se la dan a un único cuerpo, que es el Congreso. En este caso, aquí en Colombia, el Congreso de la República. En el caso de Venezuela, la Asamblea Nacional. Caso de Ecuador, Asamblea Nacional. En Chile, el Congreso de Chile. En México existe el Congreso mexicano, que también se divide en senadores y se divide también en diputados, que son los que se conoce la Cámara de Diputados. Y aquí en Venezuela les conocen como diputados a todos los que pertenecen a la Asamblea Nacional. Lo mismo en Ecuador. En Argentina también son senadores y son Cámara de Representantes. O lo que denominan también Cámara, aquí se llama Cámara de Representantes, pero en muchísimos países se llama la Cámara de Diputados, o lo que son la Cámara Baja. En la Cámara Alta son los senadores. En Estados Unidos también hablan de representante a la Cámara para distinguir la Cámara Alta de la Cámara Baja. Y pues eso en diversos países cambia su nombre. En una monarquía parlamentaria como la del Reino Unido, pues obviamente es un tipo unicameral, porque los congresos son, pues en el manera de su pensar, de su formación, dan un cierto tipo de restricciones y de ciertas prebendas a unos que otros. Un senador de la República de Colombia que se elige por circunscripción nacional se está ganando 35 millones al mes, sin incluir todos los gastos que le dan sus tiquetes aéreos, le dan camionetas, le dan hotel, le dan toda esa cuestión y las primas extralegales que tiene. Un representante a la Cámara que es elegido por el departamento se está ganando 32 millones de pesos, con las mismas prebendas que tiene el mismo congresista. Entonces, hasta en esa diferencia de sueldos y de prebendas es totalmente diferente, porque no es lo mismo que un representante a la Cámara por Bogotá que un representante a la Cámara por el Amazonas y unos representantes por San Andrés y un representante del Atlántico. ¿En qué sentido? En el tema de los tiquetes aéreos y del desplazamiento hacia el Congreso. Que, por ejemplo, ahora en el debate con el COVID-19, pues uno de los congresistas estuvo muy reacio y se oponen porque prácticamente en prebendas administrativas, en viáticos y todas esas cuestiones, un sueldo de un congresista se puede estar, por cada uno de ellos se puede estar gastándose 60, 70 millones de pesos al mes, en el sentido de que le dan tiquetes aéreos en primera clase que pueden estar costando, un tiquete de Barranquilla a Bogotá puede estar costando 700,000 pesos en primera clase. Y eso fue en un estudio que hizo Noticias RCN hace más de 4 años. Y en la actualidad puede estar costando 1,000,000 de pesos un solo tiquete aéreo, nada más la ida de Bogotá, de Barranquilla a Bogotá, y eso
en época baratonga, porque si tú vas en época de receso escolar o de la otra, te vale más caro. Porque aquí por eso los periodos legislativos del Congreso de la República procuran terminarlos en periodos donde no coja tan duro la época. Por eso es que el primer periodo empieza desde el 20 de julio al 20 de diciembre y tienen el receso. Y después vuelven en marzo, el 20 de marzo hasta el 20 de junio. Y después otro receso y vuelven otra vez el 20 de julio. ¿Pero por qué? Para evitar que se crucen con las épocas en donde la temporada alta es más costosa. Pero yo te digo que por ese sueldo yo los pongo a trabajar en todo el año, nada más que solamente tengan receso en junio y en diciembre. Pero lamentablemente pues eso se tiene que, para eso está, se tiene que cambiar. Claro que el presidente en cualquier momento tiene la facultad de solicitar sesiones extras y pues el presidente lo puede hacer en cualquier momento. ¿Por qué les digo esto? Porque una diferencia abismal entre un Congreso de la República, que es donde se genera todo el tema de las capacidades que tienen todos los ciudadanos colombianos, es un poco a veces injusto porque el presidente de la República, a pesar de que él es el que siempre tiene y es el que le da más garrote, él se está ganando un mismo sueldo de un congresista, pero él trabaja todo el año, no tiene derecho a vacaciones, no tiene derecho a nada. Y solamente si se enferma, se incapacita, lo reemplaza la vicepresidenta o el ministro delegatario de funciones presidenciales. Y a los 4 años termina su gobierno. Miren al pobre presidente que empezó entrando joven y hasta se ve muy ya mayor para ser uno de los presidentes más jóvenes que ha tenido Colombia desde la Constitución del 91. El presidente Iván Duque tiene 43 años, 44 años y ya se ve, miren cómo se ve ya de desgastado. Y eso también genera porque el Congreso de la República es el que tiene el poder para elegir el presidente, como siempre se los he dicho. Ahora, el otro año, para marzo, hay elecciones de congresistas. El partido que gane las elecciones del 2022 es el que pone presidente. Sabemos de que hay muchísimos movimientos a favor de Petro, pero ya se notó en esta última legislatura que la posición está dividida. Entonces, no va a haber candidato que arrase con otras personas que vayan a establecer por estos partidos de gobierno. Es posible que el Centro Democrático haga alianzas para poder sacar candidatos y apoyar. Quién sabe si le pasen la cuenta de cobro la mayoría de los ciudadanos. Y miren que sucedió algo totalmente histórico en este 20 de julio. La oposición, para elegir la mesa directiva para el segundo vicepresidente que se lanzó Gustavo Bolívar, ganó el voto en blanco. Y ustedes me imagino que se han dado cuenta en las noticias que eso fue algo totalmente histórico en Colombia, que en el Congreso ganara el voto en blanco para elegir un vicepresidente del Congreso. Entonces, ¿qué pasó? El señor Gustavo Bolívar no se pudo lanzar para dicho cargo nuevamente, porque la Constitución establece que cuando el voto en blanco es la mayoría, no se puede lanzar ningún candidato nuevamente para la misma corporación. Muchas personas están haciendo el movimiento para que el voto en blanco se dé para que renueven el Congreso. Pero ustedes saben que eso nunca va a suceder en el sentido de que la gente es muy floja para votar. Sobre todo los mismos jóvenes que obtienen su cédula de ciudadanía. Yo hace 4 años, cuando fui jurado de votación, para la primera y segunda vuelta presidencial, el registrador de ese momento, que era Juan Carlos Rodríguez Bacha, creó un diploma al que votaba por primera vez de 18 años. En la mesa que me tocó a mí
para ser jurado de votación, habían 22 nuevos ciudadanos que tenían que hacer uso de su cédula de ciudadanía para votar por presidente. De esos 22, adivinen cuántos fueron a votar. ¿Cuántos creen ustedes? 9. ¿Ninguno? Ah, Tres nada más. Disculpe, ¿cuántos? Tres. Solo 3. Solo tres. Solo tres. De esos jóvenes que recibieron diploma por primera vez por usar la cédula de ciudadanía para el derecho al voto. Tres, nada más. De la cantidad que dije, que eran aproximadamente 22 personas. Y en una mesa te dan 340 personas. De esas 340 personas, solo te votan 120 en primera vuelta. Hablando de la primera vuelta, que es donde supuestamente se debe de comenzar a definir. Cuando llega la segunda vuelta, esas mismas 340 personas habilitadas en una mesa, porque tú tienes que volver a hacer tu trabajo en esa mesa, de esas 340, si votaron en la anterior 120 personas, en esta solamente votan 130, o sea, no se incrementa mucho. El mismo compromiso que falta por la parte del ciudadano es muy berraco competir con eso. El abstencionismo es un fenómeno que todavía tenemos en Colombia, que todavía existe, y es por eso que no se ha podido debatir con él, y eso ha sido una herramienta con la que la democracia no ha podido competir. La persona abstencionista, como cuando me salen diciendo, ¿usted por quién votó? Yo le dije, bueno, en ese entonces yo voté por Gustavo Petro. No se lo niego. Primero voté por Fajardo en primera vuelta y en la segunda por Gustavo Petro. Yo voté por Petro. Y entonces resulta que el que está protestando, que no votó por Duque, ni votó por Petro, ni votó en blanco, está protestando. Yo le digo, usted es un... Mire, cuando a mí me sale con eso, yo le digo, usted es un descarado. ¿Por qué dice sí, cómo está la situación del país? Listo. Usted me preguntó por quién voté. Sí, yo voté por esta persona. Pero usted ni siquiera votó ni por el voto en blanco. No deje de ser tan descarado. ¿Por qué está haciendo todo lo que está haciendo? ¿Por qué está generando el caos? Eso, a mí cuando me hicieron ver en una audiencia de control de garantías, yo me le emputé a uno de los que supuestamente porque nos cogieron, que yo, bueno, listo, un control de garantías, vamos a hacerlo. Y yo le hice a la audiencia de control de garantías y estuve. Pero ya finalmente, cuando el juez decide dejarlo en libertad, entonces esa persona, cuando me dio las gracias, yo dije, sí, pero cuénteme, ¿usted cómo lo cogieron? Yo me le hice su entrevista previa antes de llegar al juicio de control de garantías. No, a mí me cogieron por esta situación, esto pasó en esto. Listo. Sí, entonces le hice sus preguntas claves, que sí, cómo lo cogieron, cómo le leyeron los derechos de capturado, todas esas cuestiones, para poder ya, por medio del juez de control de garantías, solicitar la libertad. Listo, sucedió. Y entonces, cuando ya esa persona llega y me dice, pero, doctor, ¿y usted por quién votó? Yo le dije, bueno, yo voté en la primera vuelta por Sergio Fajardo. Fajardo tenía unas propuestas muy buenas, y listo, y me llamó la atención. Cuando Fajardo no pasó para la segunda vuelta, fue Gustavo Petro. Yo dije, listo, yo no soy de izquierda, pero vamos a ver, porque si ya tenemos más de
200 años de historia republicana que hemos sido de derecha, pues vamos a ver qué trata el man de la izquierda y vamos a ver sus propuestas y todas las cosas buenas. Entonces me dijo, ¿y usted por qué no salió a protestar? Yo le dije, primero hay un principio fundamental que uno tiene que respetar. Uno como ciudadano colombiano tiene que hacer su uso de sus herramientas. Una herramienta contra un político es el voto. ¿Usted votó? Le pregunté enseguida. No, yo no voté. ¿Qué hizo entonces? No, yo me abstuve. Ah, bueno, usted es un descarado, porque ¿cómo va a hacer algo cuando usted mismo, que tiene la herramienta para ejercer el proceso democrático, y no lo hace? Entonces, ¿para qué usted se está quejando de un gobierno cuando usted mismo fue el causante de que ganara? Nosotros legitimamos con esas actitudes de abstencionismo, usted mismo legitima esas elecciones. Porque ustedes pueden creer que 57% de abstencionismo, si esos abstencionistas salen a votar y votan en blanco, créanme que todos esos candidatos que se lanzan tienen que ya perder y tienen que generar unas nuevas listas y tienen que generar absolutamente todo. Pero no lo hacen por miedo. ¿Por qué? Porque constriñen a los trabajadores, constriñen al ciudadano común. En las empresas X, para no herir susceptibilidades y que tampoco, porque esto está grabado, en empresas X le exigen hasta X cantidad de trabajadores. Le dicen, bueno, usted tiene en su familia tanto X, tiene que traerme X cantidad, N cantidad de votos. ¿Para qué? Para configurar la política, se ha movido así. Entonces, dicen, no, vamos a unificar todos los periodos, vamos a que los alcaldes, los gobernadores, los diputados vuelvan otra vez a elegirse en el mismo tiempo que el presidente. No, eso es una sinvergüenzura. En el sentido de que saben, meten, como dicen, el paquete de todos los, sea que si les compran el voto a 50,000 pesos, si el 50,000 que le voten en la primera elección y te suman la de presidente en la próxima, entonces ahí te meten todas las corporaciones públicas. Entonces no hay un equilibrio de la democracia. Entonces, muchísimas de estas cuestiones es porque uno tiene que cambiar. Yo voto siempre por convicción. A mí no me compran el voto. Yo tampoco voto obligado. Pero entonces eso es porque de cada uno de nosotros, cuando empiezan a salir las propuestas de candidatos, uno tiene que revisarlas. Uno se da cuenta de quién está haciendo las cosas bien. Aquí en Barranquilla tenemos un ejemplo muy claro. La hegemonía del cambio radical. Desde que empezó Alejandro Char en el 2008, pasó Elsa Noguera a ser alcaldesa, después volvió Alejandro Char, después ahora Jaime Pumarejo, porque hay un modelo de ciudad que ellos están construyendo y que ha sido ejemplo. Tanto así que ya él confirmó que no se va a lanzar a la presidencia, pero fíjense que si se hubiera lanzado a la presidencia y con todo lo bueno que hizo en Barranquilla durante todo este tiempo, y con lo que él hizo también en gobernación, a pesar de que fue un añito nada más que estuvo en gobernación, después de que ganó la pelea ante el Consejo de Estado por la elección de él hizo muchas cosas buenas que a la luz de nosotros podemos ver nuestra ciudad cómo ha evolucionado de muy bien. Y ha demostrado que a pesar de que digan que la transparencia en los recursos se ve, pues aunque sea mentira, pero se ve. Pero miren que ese es un gran ejemplo porque una persona que tiene la mentalidad de empresario para saber administrar una ciudad y generar un modelo, obviamente el empresario tiene la mentalidad de decir, esta es mi empresa, yo quiero que mi empresa esté bien. Y ahí fue donde comenzó el proceso de transformación de Barranquilla. Hizo que recuperara la concepción del el manejo del recaudo de impuestos, que lo tenían contratado con una empresa que se llamaba Métodos y Sistemas,
y esa empresa se llevaba prácticamente el 70% de todas las ganancias que cogía el distrito por el tema de impuestos. Y al liquidar ese contrato se ganó un tremendo chicharrón que él tuvo que salir del país por un mes, 2 meses, mientras que se calmaba el asunto. Y lo mismo Jaime Pumarejo y Elsa, porque obviamente ese era un contrato súper recontramillonario que tenía una casa política. Después de que pasó eso, que el distrito nuevamente cogió todo lo referente a impuestos, ahí comenzó a evolucionar, el distrito de Barranquilla comenzó a cambiar. Se acogió a la ley 550, que es la de reestructuración de pasivos, y comenzó a pagar sus deudas y incrementó la calidad para poder el distrito ejercer préstamos y volver a recuperar la inversión. Pero el Barranquilla, pues ahora mismo en un proceso de que si quieren nuevamente seguir para poder otro candidato, pues aquí en Barranquilla sucedió algo muy atípico el año pasado. El año antepasado en las elecciones, el voto en blanco quedó en segundo lugar. Por poco Jaime Pumar. Aquí en Barranquilla era necesario repetir la elección, porque hay unos contradictores de estos famosos políticos de acá de Barranquilla, pero si nosotros podemos verla a nivel histórico, Barranquilla tuvo un alcalde que fue muy bueno, Bernardo Hoyos, que llevó agua a los pobres, formó distintos barrios muy buenos, pero en su segundo mandato se volteó y la casa política que lo apoyó en su primera instancia, pues eso fue según lo que dice el Correo de las Brujas, y ahí le hicieron y le armaron investigaciones, le armaron procesos judiciales, le armaron cantidad de cosas para destituirlo e inhabilitarlo de por vida. Y pues obviamente, pues él también tiene una voz de autoridad ante todas las cosas, porque él con sus recursos ha hecho de que el barrio Rebolo tenga otra cara totalmente diferente. Entonces, esos son los contradictorios que siempre tiene en la política. Aquí el uribismo tiene su contradictorio, que siempre llegaron, se metieron en oposición al gobierno Santos, y fíjense que el gobierno Santos, pues a pesar de que quedó con una imagen bajísima, pero este quedó peor. Entonces en el uribismo están pensando cómo volver otra vez a arreglar, como dice uno vulgarmente, el mierdero que hay aquí. Porque el presidente Duque no era capacitado para obtener la presidencia, porque obviamente no tiene la experiencia. Que ahora está haciendo las cosas y que se está dejando guiar por parte de los asesores del uribismo es otra cuestión, pero él es muy terco en muchísimos sentidos. Si me hubieran preguntado a mí, bueno, si te hubieran puesto un candidato uribista, ¿por cuál hubieras votado? En ese entonces hubiera sido mejor Marta Lucía, que hubiera sido la presidenta de Colombia. Ella tiene más experiencia que Iván Duque, en el sentido de que ella ha trabajado con el sector público, trabajó con el sector privado, fue ministra de Defensa, ahora es la canciller y la vicepresidencia, pero ella tiene un manejo político. A pesar de que la Constitución te dice que tú como presidente te puedes lanzar cuando ya tengas 30 años de edad, pero la Constitución ahí no establece el tema de la capacidad para adquirir la obligación para ser un presidente de la República. Y la Constitución te dice, tú a los 18 ya tienes la capacidad, pero fíjense que para poder ser alguien y ejercer un derecho al voto, para ser elegido correctamente, tiene que uno tener la capacidad intelectual, que no la tiene todo el mundo. El presidente Duque habla muy bien el inglés, tiene muchísimas cuestiones buenas, pero como dice uno, no lo dejan gobernar, pero no es porque él no quiera o porque no quieran acá, sino que los sectores políticos y los detractores tienen que hacer política, y eso es válido en una democracia. Entonces, en ese orden, con respecto a esa narración, es muy difícil que cuando uno vaya a ejercer el derecho en otros lugares, tiene que haber unos cambios significativos como lo hay en Europa.
En Europa todos los países tienen una constitución, pero existe un derecho que es el derecho comunitario, que es una constitución europea, son leyes europeas que aplican para todos los países de la Unión Europea. Ese sí es muy bueno porque vas a saber muchísimo. El derecho comunitario es una de las materias que deja buen billete porque el tema de los acuerdos comerciales que tienen que celebrar los distintos países con la Unión Europea. Entonces, eso también tiene el interrogante con el nivel internacional. Otros también pueden hacerlo para el tema de embajadas, para participar en embajadores. Pero la ley base es la colombiana en todos los aspectos, porque Francisco Bernate, que es uno de los abogados prestigiosos del país, él no estudió aquí en Colombia. La especialización y su maestría y todo lo que él tiene, él la hizo en España, la maestría. Y miren que es de España. España también tiene diversas similitudes en los sistemas penales. Y también él se especializó en esa universidad de España y va a recibir doctorado, recibió doctorado de esa universidad en España. Y él tiene doble titulación, él puede ejercer en España y puede ejercer en Colombia. Pero entonces él se decide estar en Colombia, ejerciendo el derecho. ¿Alguien más tiene otra observación, algún interrogante por responder? Profe, ¿usted sí piensa que Duque ha hecho un buen trabajo en lo que lleva del gobierno, ¿no? En lo que lleva de gobierno el presidente Duque, sí y no, en el sentido de que hay cosas que él no se ha dejado orientar correctamente. Él es un presidente muy terco. Terco en el sentido de que no se ha dejado orientar de su mentor político, Álvaro Uribe. Y ustedes saben que Álvaro Uribe tiene un estilo de gobierno totalmente diferente. El presidente Duque no escuchó cuando el expresidente Uribe le estuvo diciendo, hombre, no radique esa reforma tributaria cuando estaba Carrasquilla como ministro. Y que eso fue el detonante de las protestas en abril, de la famosa primera línea y todas esas cuestiones. Él le dijo, no ponga esa reforma tributaria. No la ponga, la metió y miren lo que pasó. Se formó el caos en Colombia. El expresidente Uribe le dijo, hombre, no haga esto así, hágalo de esta forma. Igual. Él no se dejó orientar, que después es que se puso corriendo a formar reuniones y todo eso para tratar de arreglar las cosas, pero ya dañó completamente el trabajo que un partido político estaba haciendo. ¿Por qué? Porque si estamos viendo de que la mayoría de las personas tienen idolatrado a Álvaro Uribe como un dios, es porque él durante su gobierno hizo muy buenas cosas. Pero él supo a la administración cómo lo tenía que hacer. Y pues lastimosamente en Colombia existen muchísimos enemigos que tiene él, el expresidente Uribe, que pues por los procesos que tiene, pues obviamente pues se tuvo que retirar. Pero si ustedes estaban muy poco más pequeños, yo no podía ver a mi papá en Bucaramanga porque durante ese tiempo antes de que llegara el presidente Uribe, las guerrillas hacían pescas milagrosas en las carreteras. ¿Qué eran las pescas milagrosas? Se llevaban al que fuera y duraban secuestrados. Se llevaban niños, se llevaban todas las personas, les quitaban todas las cosas, quemaban el bus y hasta allá llegaban. Cuando llegó el expresidente Uribe con la política de la seguridad democrática desde el año 2002, el país comenzó a ver un nuevo amanecer, una nueva esperanza con respecto. Estuvo en su primer gobierno como ministra de Defensa Marta Lucía Ramírez.
Después pasó a Juan Manuel Santos cuando fue su ministro de Defensa, que fueron los que realizaron el tema de la Operación Jaque. Cuando llega Uribe, lo iban a hacer como otro segundo mandato, de otra segunda reelección inmediata, pero la Corte Constitucional decidió que eso era inexequible. Y entonces, por ese momento, ya le tocó a Juan Manuel Santos seguir su legado. Pero Juan Manuel Santos también decidió, ustedes saben que los votos de un caudal político, muchísimos de ellos buscan perseguir los intereses personales. Y eso fue lo que pasó. Todos hicieron y estaban persiguiendo intereses personales. Lo mismo pasa con el presidente Duque. El presidente Duque también lo pusieron como presidente y un interés personal, y miren que estuvo también saliéndose de la propia línea. Pero en el caso de Santos, ¿qué pasó? Uribe estuvo en el Congreso en el 2014 con Santos, pero Santos la supo hacer en el sentido de que formó las coaliciones de partidos para que pudieran aprobarle las normas. Porque el Congreso de la República es el que manda allá, es el que manda la parada en todos los procesos. Por eso se ven de los partidos de gobierno, los partidos de oposición y los partidos independientes. Ellos entonces endulzan a los independientes en el sentido de que si quisieran aprobar distintas normas. Miren que con lo que pasó con el ministro Diego Molano, que en las dos mociones de censura ninguna prosperó porque supieron ellos trabajarles a los independientes. Independientes, el Partido Liberal, e Independientes Cambio Radical, que son prácticamente una muy buen caudal de votación para poder arreglar las mociones de censura que tuvo el presidente. Y en estos 4 años de Duque, este cuatrenio nos ha traído muchísimas cosas, en el sentido de que han convocado a debates de control político a los ministros de defensa. Cuando estuvo Carlos Holmes Trujillo, lo convocaron varias veces a control político. El ministro Guillermo Botero, que también estuvo convocado y también estuvo a portas de una moción de censura, que en ese entonces esa moción de censura sí iba a prosperar. Que esa fue la ocasión donde hubo un asesinato de un operativo de unos menores de edad. Entonces, eso fue lo sucedido con el ministro Guillermo Botero. Iba a tener una moción de censura que iba a prosperar 100%. Después llamaron a Carlos Holmes Trujillo también en una moción de censura que tampoco prosperó. Y otra, un ministro iba a tener 2 mociones de censura, que una de ellas no salió favorecida, que fue con el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, en sus primeros 2 meses, cuando salió el escándalo de los bonos de agua. Jorge Enrique Robledo, de la oposición, convocó a una moción de censura contra el ministro Alberto Carrasquilla. Después, con lo sucedido de la reforma tributaria, volvieron a meter la moción de censura que iba a prosperar. Entonces él decidió renunciar a su cargo como ministro de Hacienda. ¿Por qué lo hace? Porque en algún caso puntual, una moción de censura para un alto ejecutivo o un alto ministro significa que en la hoja de vida él no pueda lanzarse a un cargo público y queda con esa anotación toda nefasta. Entonces, para ningún gobierno, o cuando tú decidas después de terminar tu mandato, tú quisieras ser asesor a nivel internacional, lo primero que miran, muéstreme su hoja de vida, déjeme ver, y empiezan a ver, no, este fue censurado. Censurado quiere decir que fue despedido, no tuvo indignidad para hacerlo. Entonces
Normalmente los ministros cuando ven que saben que una moción de censura contra ellos va a prosperar, deciden renunciar al cargo. Es por eso que el presidente Duque ha tenido altos y bajos. En el COVID-19 lo que sí le reprocharon a la gente es que se haya gastado solamente en el programa de televisión, prevención y acción que daban siempre a las 6 de la tarde, gastarse 3.000 millones de pesos al mes solamente por el programa de televisión. Entonces, la gente estuvo diciendo, si eso, ahora mismo en tiempos de pandemia, ¿cómo me voy a poner yo a estar haciendo eso? Y eso lo hacía el presidente, un programa que nadie veía. El que los veía sería algunos pocos o algo por el estilo el único día que yo veía de ese programa era el momento en que cuando ya decía, no, se extiende la cuarentena hasta tal fecha. Ah, bueno, entonces ya yo sé que dentro de esa fecha vuelvo yo a ponerle el programa de él para saber cuándo vuelve o si vuelve o hace el aislamiento selectivo y toda esa vaina, y yo lo hacía de esa forma. Entonces, mientras tanto, media hora, todo el tiempo, diciendo qué hicieron, qué no hicieron y toda la cuestión. Entonces, eso fue reprochable por la gente, porque se gastó toda esa cantidad de plata en ese programa de televisión. Otra cuestión, la burocracia. Burocracia es en la repartición de los puestos creó muchas altas consejerías que se consideran totalmente innecesarias en el sentido de que son funcionarios que no hacen un carajo y tienen unas OPS que se pueden estar ganando hasta más que un ministro. Un ministro fijo de planta se está ganando 24 millones de pesos al mes. Entonces, esas altas consejerías representan un alto costo para el gobierno y las altas consejerías están vinculadas directamente a distintos ministerios. Pero también, hombre, si ya está el ministro, ¿para qué yo voy a meter más gente? Eso es lo que nosotros estamos teniendo como particularidad esas situaciones. Otra cuestión que le pasó al presidente, a nivel internacional hemos pasado distintas vergüenzas en el sentido de lo que pasó con Estados Unidos y sus embajadores. El embajador y la que fue también canciller, Claudia Blum, hablando de su anterior jefe, que era Trujillo, y también generaron un problema con la diplomacia estadounidense. Y ustedes saben que Estados Unidos es un socio estratégico de Colombia en el sentido económico, porque es el que lo patrocina. Y la otra salida en falso del presidente fue con Venezuela, que también el famoso cerco diplomático a Maduro, pero no ha funcionado nada. Lo único que han hecho es gastos sobre gastos y obviamente ese resquebrajamiento de que él no tiene esa conexión con el ciudadano. Esa conexión la tiene perdida, en el sentido de que un periodista aquí que le estaba preguntando aquí en Barranquilla, del Heraldo, y ustedes pueden buscarlo, y él le dice, ¿de qué me hablas, viejo? Cuando hubo la situación de lo que pasó con el ministro Guillermo Botero. ¿De qué me hablas, viejo? Ahí quedó. Esa fue otra salida en falso del presidente. Un presidente representa la unificación nacional y él tiene que saber cómo le va a contestar al pueblo colombiano y no salir con esas respuestas todas cantinflescas. Uno tiene que saber la posición en que él está. Él es el presidente y así tiene que ser como tal. Se tiene que expresar de una forma muy clara y elocuente a los colombianos. Y obviamente tiene que generar todo lo respectivo para conservar la unidad del Estado. Entonces, ¿se puede considerar que está haciendo cosas buenas? Sí. La vacunación masiva está haciendo, que ya la incrementó y que está haciéndolo a un buen ritmo, que todo el mundo pensaba que iba a ser hasta el 2023,
pues ya fíjense que estamos a fin de 2021, ya hay más de 15 millones de personas vacunadas y la población de Colombia es de 40 millones. Y ya van a comenzar a vacunar al resto de personas. ¿Que se está moviendo a un buen ritmo? Sí. ¿Qué cosas le hace falta al presidente por plantear? La reforma tributaria que hizo con el tema del día sin IVA es una iniciativa que no le genera nada al comercio. Llámese porque resulta que usted como empresario compra un televisor, llámese Olímpica, Saur, y usted paga un IVA por traer esa mercancía, porque usted tiene que pagar un manifiesto de aduanas, de importaciones. Entonces usted pagó el televisor a 1.700.000 y usted el día sin IVA lo tiene que vender a 1.500.000. ¿Quién le garantiza a usted como Estado esa ganancia? Como para poner el ejemplo claro de lo que pasa en un día sin IVA. El otro, que un computador o un celular Apple que está costando 3.300.000, que lo traen de Estados Unidos, y usted paga un IVA, un manifiesto de aduanas, y resulta que al traer ese elemento tecnológico a usted le cuesta. Entonces que el empresario pierde lo que pagó en IVA de eso por el día sin IVA. ¿Que incrementa las ventas? Sí, pero no recupera lo que pagó por IVA por ese producto. Como primera cuestión de esa forma. Segundo, tiene que hacer su ajuste con respecto a las medidas a los grandes empresarios para poder recaudar más de 22 billones de pesos al año con respecto a su reforma tributaria. Entonces, eso es lo que le hace falta al presidente, que debe de mejorar. En este año que le queda, tiene que mejorar muchísimos aspectos y ser un poco más conectado con la realidad y más conectado con la gente. Entonces, muchachos, pues, ¿alguna otra inquietud, otra pregunta? No, profe, todo claro. No, profe, todo bien. Listo, bueno, muchachos, primero no se vayan a desconectar, que voy a hacer actualización de la lista de los que hayan entrado ahora recientemente, que no les hayan tomado la asistencia.